estamos todos contentos de estar acá, ¿sí? Estamos gozosos de poder recibir las bendiciones del Señor. Y el título de la prédica tiene con que nunca nos van a callar, ¿sí? Nos vamos a desarrollar sobre esa cuestión, pero como no nos vamos a callar, surgió algo mientras alabamos al Señor y pasó algo acá, y no me voy a callar con eso, lo voy a decir. Es algo que compartió un hermano y lo vi muy visible acá y se lo quiero compartir a la iglesia. La hermana pasó con el chiquito en un canastito, ¿sí? Hay una historia acerca de una canasta, ¿la conocen? Hoy la compartimos en el estudio. Esa canasta fue puesta con un bebé adentro y corrió por un río que cuentan que estaba atestada llena de cocodrilos, ¿sí? Pero quiero decirle algo en esto que pudimos ver. ¿Por qué no comieron los cocodrilos esa canastita que estaba ahí con ese bebé? Porque los cocodrilos no comen propósitos. ¿Amén? ¿Me entiende? Es importante que nosotros podamos ver que cada uno de nosotros tiene un propósito. Y mientras nosotros lo creamos, el enemigo no tiene arte ni parte con esa cuestión. ¿Amén? Yo voy a pedir 2 valientes de aquel sector que vengan súper rápido antes que comencemos. 2 valientes, ahí está. Un aplauso para los 2 valientes. Ahora vamos a ver cómo la sacan los 2 valientes. Y se me quedan acá. Vamos a ir a la lectura de la palabra, ¿sí? Cuando hablamos, van a tener que esperar un ratito ahí, ¿no? Pero se me quedan ahí a ver si son valientes o no. Cuando hablamos de nunca nos van a callar, no es solamente una expresión de deseo. Es una declaración de fe que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener permanentemente. Nosotros no nos vamos a callar. No vamos a permitir que la palabra suelta en algún momento por parte del Señor a cada uno de nosotros se apague. Sabemos que ella es viva, que es eficaz, que es permanente, que no fluctúa y no ha variado. Y tiene una promesa para cada uno de nosotros. Vamos a leer Hechos 4, del 23 al 31. Me voy a manejar, como todos están leyendo allá, me voy a manejar con aquella versión. Y dice, al quedar libres Pedro y Juan acá, volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Vamos a empezar a contar gente. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios, soberano Señor, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones? Y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan, seguimos agregando gente, y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que iba a suceder. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, lo que hacíamos recién, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Amén? ¿Me sigue, iglesia? ¿Estamos acá? ¿Estamos acá, iglesia? Amén. Ahora sí. ¿Por qué traje a estos valientes guerreros acá a mi izquierda? Cuando leemos esta parte de la palabra, vemos cómo ellos le pedían confianza y valor al Señor.
Cuando pedimos confianza y valor al Señor es porque algo hemos determinado hacer. ¿Me sigue? ¿Para qué le pediríamos al Señor que nos ayude si no estamos por emprender algo? Y estos pedían confianza y valor al Señor. Tan importante era esto que iba a pasar, que iba a suceder, y tan importante lo es, que por aquello que ellos pedían confianza y valor, en aquel momento nosotros estamos en este lugar. Ellos no callaron su voz. Para contextualizar un poco, dice que los obligaban a callarse, que no salgan a predicar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Los encarcelaban, los azotaban, los lastimaban, los dejaban tirados por el piso. El Señor los sacaba del lugar y ellos nuevamente a predicar en el nombre del Señor. Y quiero que veamos esta cuestión. Lo que dice la palabra del Señor en Isaías 55:11. Por eso, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Su palabra no va a volver vacía. Estos valientes Pedro y Juan, que eran amedrentados, eran castigados para que no hablen en el nombre del Señor, son encarcelados, después los soltaron nuevamente, fueron amedrentados. Pero hay algo que a mí me llamó la atención cuando leía esto. Vamos a ir de vuelta a la lectura y veíamos, yo les voy a hacer una pequeña seña de esto para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando. Cuando yo les diga así, se van levantando, ¿sí? Por partes, no todos juntos. Entonces, dice la palabra que se juntaron contra ellos los máximos referentes del momento. Los sacerdotes, nos levantamos ahí, se levantaron todos. Se levantaron los sacerdotes, que eran varios, se levantaron el jefe de la guardia, con todos los guardias que estaban con el jefe de la guardia, se levantaron los saduceos, dicen que eran bravos estos hombres, ¿sí? Eran de armas traer. Se levantaron al día siguiente los jefes de los judíos, se levantaron los ancianos, se levantaron los maestros de la ley, se levantó Anac y Caifás, y los sumos sacerdotes del lugar se levantaron. Se levantó un tal Juan y un tal Alejandro, y todos los que pertenecían a la familia sacerdotal. Ahora, están viendo ahí atrás, ¿no? ¿Hace falta tanta gente para destruir a otros dos varones? Tomen asiento. Toman dimensión de lo que estamos hablando. Toda esa gente que se levanta son gente de poder, son gente de autoridad, son la gente que domina la situación de ese momento. Yo creo que con 2 o 4 nomás lo pasamos a estos muchachos como sea, ¿sí? Pero no iban en contra de ellos. Iban en contra de lo que ellos portaban. Iban en contra de lo que ellos anunciaban. Iban en contra de lo que ellos proclamaban. Intentaron callarlos. Intentaron lastimarlos, intentaron enmudecerlos, pero ni Juan ni Pedro se callaban porque ellos habían visto y habían oído algo que no podían callar. ¿Amén? Tomen asiento. Gracias a Juan y a Pedro ahí. Y esa es la clave. A ellos se les fue encomendado algo. Ellos tenían que ir a predicar en todo lugar, hasta el final de la tierra, en el nombre de Jesús. Dice que el concilio se reunió, el concilio eran las autoridades del momento, y discutían entre ellos, ¿cómo hacemos con estos muchachos para
para enmudecerlos, para callarlos. Y pensaban y maquinaban permanentemente y hacían planes. Y entre ellos había un hombre llamado Gamaliel. Y les habla al concilio, les habla a estas autoridades y les dice: ojo, tengan cuidado con lo que están por hacer. No vaya a ser que se pongan en contra del Señor. Es cierto que hubo un par de movimientos ahí, pero esos movimientos terminaron juntos con los que se habían levantado. Pero tengamos cuidado, porque si esta cosa es de Dios, no va a terminar acá. En realidad lo que les dijo: si esto no es del Señor, estos se mueren acá y los locos estos que lo siguen se terminan con ellos. Yo quiero que gires tu cabeza y mires a toda la gente que está acá. Esto es una porción de la iglesia. Por causa del Señor y por causa de estos hombres que no se callaron, eso no se terminó ahí. Y el propósito de Dios en la iglesia se sigue cumpliendo. Porque su palabra es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro ser. Y es lo único que provoca en un instante que cada uno de nosotros que recibimos al Señor automáticamente pasemos de muerte a vida. Amén. El enemigo siempre está utilizando el mismo plan, es la misma fórmula de siempre. Maquina, hace planes, tira estrategias, pero todos esos planes se desbaratan cuando el Señor entra en acción. ¿Cuántas veces nosotros hacemos nuestros planes? ¿Y cómo vemos que muchas veces esos planes no tienen el efecto que queremos para nosotros? Recuerdo a Pablo y a Silas encarcelados. Y les pasó lo mismo que a Juan y a Pedro. Látigo, 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 látigo. Y ellos son encarcelados. Y pasa algo muy particular ahí. No hubo queja. Cuando estamos presos de alguna situación, cuando estamos medio apretados con alguna situación, por ahí murmuramos, por ahí nos quejamos un poquitito, por ahí hacemos cara, no estamos a gusto. Pero estos hermanos, ese día, oraron y clamaron al Señor. Y es lo que permanentemente, lo que cantábamos recién, es lo que permanentemente nosotros tenemos que hacer. En el caso de Pedro y de Juan, ellos, cuando hubieron orado, dice la palabra, el lugar que estaban congregados tembló. Lo mismo pasó con Pablo y Silas. Cuando ellos oraron, el lugar tembló. Y muchas veces nosotros estamos agarrados ahí adentro. Y tenemos que orar y clamar a Dios de tal manera que el lugar donde estamos nosotros, el contexto en el que vivimos, pueda temblar, con el único efecto de que podamos ser liberados de la situación que vivimos, donde las cadenas caen, donde los cepos se abren, y lo que cantábamos recién, donde las cárceles se abren, porque Él, el Señor mismo, las viene a abrir. Nuevamente Pedro y Juan son amenazados, y reciben amenazas, y los castigan, e intentan que permanentemente se callen. Y este enemigo parece incansable, pero ¿saben qué? Cuando más se levanta el enemigo, mayor es la gracia del Señor. Amén. Entonces, finalmente estos discípulos son liberados y se salen codeando, ¿viste? Con Juan y Pedro. Mirá lo que hicimos. ¿Hicieron eso? ¿No? ¿Qué hicieron? Se juntaron con los que estaban afuera, ¿sí? Y se pusieron todos a alabar al Señor. ¿Al quién? Aquel que había provocado que ellos puedan estar en libertad. ¿Y saben qué pasó? Hicieron esto que estamos haciendo acá. Estuvieron unánimes, todos juntos. Pero no alcanzaba con eso. Nosotros podemos estar unánimes acá. De hecho lo estamos unánimes. Pero todos unánimes, nosotros también unánimes con el Señor. Nosotros, como iglesia, tenemos que estar unánimes con el Señor.
Y en lo que leíamos recién, veíamos una especie de pregunta en la oración que ellos levantaban. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se reúnen los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor? Esa pregunta la hacían allá y la podemos hacer acá también, hoy. Y te pregunto, ¿por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué pasa lo que pasa en la sociedad? ¿Por qué hay desorden? ¿Por qué hay caos? Cuando tenemos un Dios que es puro orden. ¿Por qué hay ausencia? Porque afuera hay ausencia. Porque necesitan que nosotros vayamos a anunciar las buenas nuevas, a no callarnos, a predicar la buena noticia que el mundo está esperando. ¿Por qué hacen planes sin sentido? ¿Por qué cuántas leyes nuevas que van en contra de las leyes de Dios? Contraposición de Dios es pecado. Ausencia de Dios, pecado. ¿Y por qué los reyes y gobernantes se rebelan y conspiran contra el Señor? ¿Por qué? Pecado, se rebelan, y es lo que vemos a menudo. Y nosotros estamos llamados a poder levantar en alto y hablar en el nombre del Señor para que pasen las mismas cosas a la cual la iglesia fue llamada a predicar en este tiempo la buena noticia del Señor. Por esa razón no nos podemos callar. ¿Saben por qué? Ellos vieron milagros, señales y prodigios. 800 personas, pastor. ¿Más? Bueno, 900, 1000. Acá hay 1000 milagros. ¿Amén? ¿Lo creen? Hay 1000 milagros. Entonces nosotros no podemos callar aquello que estamos viendo, aquello que es necesario contar, que aquellos no saben. Pablo y Sila oraban estando presos y los otros los escuchaban. Cuán fuerte es nuestra oración para que otros puedan escucharnos. Cuán fuerte es el eco de esa voz para poder alcanzar a otros a que puedan estar en este lugar. Porque falta venir mucha gente. En aquel tiempo se agregaba gente. Amén. Y acá también se agrega gente, porque la palabra sigue siendo viva y eficaz. Vamos a ir a Apocalipsis 19:7. Y habla algo que también lo estuvimos compartiendo en el tiempo de la alabanza. Dice su palabra: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado. Los chicos no están, pero tanto preadolescentes como jóvenes, como adolescentes, como la iglesia, es necesario que nos preparemos en este tiempo. Es necesario que limpiemos nuestras ropas. Es necesario presentarnos sin manchas. El esposo no quiere una novia gritona, una novia que murmura en contra de él, alguien que se rebela, sino que el esposo quiere a su esposa. La iglesia, esta iglesia, la iglesia del Señor, es la esposa que se prepara en este tiempo. Así que, iglesia, preparémonos para el tiempo que viene. Yo no me quiero extender mucho, porque es un tiempo especial, ¿sí? Es un tiempo que necesitamos estar alabando y adorando al Señor. Pero quiero decirles esto:
Todos de alguna manera sabemos que son los tiempos del Señor, que son los últimos tiempos que se anuncian. Son los tiempos en los cuales nos tenemos que preparar. Son los tiempos en los cuales estamos llamados a difundir con denuedo, decía la palabra, que lo hagamos con prontitud, que lo hagamos con certeza, que lo hagamos con firmeza, que lo hagamos con carácter, sabiendo que esa palabra no va a volver vacía. Porque así como nosotros tomamos esa noticia, el enemigo también sabe que los tiempos se han acortado. Él sabe que está vencido. ¿Cuántos lo creen? El enemigo está vencido, fue derrotado. Y va a hacer todo lo posible por tenderte una trampa. Entonces, alistémonos. Renovemos nuestra mente conforme a la mente y al pensamiento de Dios. Y preparémonos para el tiempo que tenemos por delante. Salmo 115, 12 y 13. Y esto es para la iglesia. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá, dice la palabra. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Y en 1 Samuel 12, 22, y también esto es para nosotros, pues Jehová no desamparará a su pueblo, por su grande nombre, dice la palabra, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Nosotros, hermanos, somos real sacerdocio, pueblo santo adquirido por el Señor. No somos poca cosa. Y Él tiene cosa tremenda por hacer con cada uno de nosotros. No crea las mentiras del enemigo. Levántese, el Señor ha vencido en esa cruz por nosotros. No importa cuántas leyes nuevas se puedan levantar. No importa cuánto el sistema maquine, cuántas cosas en contra, que vayan en contra de la voluntad de Dios. El Señor nos ha llamado a proclamar la buena noticia. Y nosotros no nos vamos a callar. Sí pedimos al Señor que nos inspire aliento, ¿sí? Que nos dé una fortaleza para poder llevar adelante y seguir proclamando la buena noticia del Evangelio. La novia ora, la novia alaba, la novia se prepara para las bodas del Cordero. Iglesia, es un tiempo de prepararnos, de vestir ropas blancas, de tener intimidad y comunión con el Señor. Es un tiempo en el cual tenemos que dejar las cosas vanas que no nos conducen a nada y adentrarnos más a lo íntimo con el Señor. Hay una palabra que quiero dejarles que está en Josué 1:8 y tiene que ver con esto que estamos hablando. Voy a leer en otra versión. Josué 1:8, Reina Valera 1960, dice de la siguiente manera, y esto es para vos, yo quiero que puedas atesorar esta palabra, porque esta palabra es para vos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y en esta palabra hay muchas respuestas a las preguntas que te hiciste en este tiempo. Hay mucho conflicto. Hay muchas cosas que no estamos terminando de entender. Pero el Señor tiene una respuesta. Hay una respuesta en esta palabra a la medida de la pregunta que vos hiciste en algún momento. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar
tu camino y todo te saldrá bien. Si había preguntas que estuviste haciendo en este tiempo al Señor, lo que te está diciendo el Señor en este tiempo es que guardes lo que Él te está dando en este tiempo y que lo puedas atesorar de tal manera que Él va a hacer prosperar tu camino y todas las cosas te van a salir bien. No nos vamos a callar. Nunca su palabra volvió vacía. Si hubiese sido como decían en aquel concilio, que esos dos locos se iban a morir y todos los que seguían se iban a morir, nosotros no deberíamos estar acá. Pero como esa palabra que ellos proclamaban es la misma que proclamamos nosotros ahora, ustedes son la evidencia de que realmente es viva y eficaz, y que fue el Señor mismo que traspasó todos los tiempos, y hoy nosotros podemos seguir levantando nuestras manos y poder seguir orando y alabando al Señor, sabiendo, dentro del propósito que tiene, que lo que ha comenzado en ustedes lo va a terminar. Yo no sé cuál es tu cuestión, tu problema. Lo único que sé en esto es que tenemos que orar. Es tiempo de orar intensamente, mucho más allá de los límites que muchas veces tenemos, y que buscar permanentemente la presencia del Señor. Esos hombres de Dios oraron y alabaron al Señor de tal manera que el suelo se sacudió, la tierra tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y automáticamente las cadenas y las cárceles se abrieron. Por esa razón, no nos vamos a callar. No es una expresión de deseo, sino que es una cuestión de fe. Nos ponemos de pie, llamo a los músicos, vamos a alabar al Señor, pero quiero que lo haga de una manera totalmente distinta, sabiendo que el Señor va a hacer. Amén, iglesia. Dios les bendiga.